Disertación preliminar 2. Las señales que comúnmente piden los santos y maestros de espíritu haberse de examinar bien y con la mayor atención para poder discernir con acierto las revelaciones o visiones verdaderas de las falsas, se reducen a cuatro principales en que se contienen todas. La primera es la calidad de la persona que las tiene, la segunda la calidad de las revelaciones, la tercera el fin a que se dirigen, la cuarta los efectos que causan en quien las tiene. Verificadas a buena parte estas condiciones o señales, no queda duda de la bondad de las revelaciones o visiones, y así sucede en nuestra bendita santa. Por lo primero, tocante a la calidad de la persona, hallamos en ella una señora de augusta nobleza y real nacimiento, bien criada en retiro y santa educación, descendiente de padres y abuelos de especial virtud, y ejemplares en todos sus procedimientos políticos y cristianos. Una princesa de suma advertencia y juicio desde su niñez, humildísima, nada mundana ni veletera o profana, sino siempre desde niña dada a Dios, enemiga de aplausos, constante y seria, una alma que temerosa de ser engañada de ilusión o aprensión que fuese contra el gusto del Señor, comunicaba cualquiera visión, habla o revelación que tuviera inmediatamente con toda claridad y rendimiento a sus confesores y directores, y a otros diferentes sabios y personas espirituales y prácticas, viviendo siempre sumisa a sus pareceres y obediente hasta los ápices, como afirma la bula de su canonización, y en fin, una santa canonizada por la Iglesia Católica que universalmente la venera en sus altares. De una persona, pues, de tal conjunto de prendas naturales, políticas y espirituales, no habrá quien crea sin entera voluntariedad y temeridad que así mintiese, ni fingiese engaños tan graves, ni que una mujer y sin estudio acertase a inventar parábolas tan extraordinarias y oportunas, y doctrinas tan altas, y sobre el ingenio del más eminente teólogo y escriturario con tan hermosa armonía y elegancia, y menos es creíble que la bondad suma de Dios con su amor a las buenas almas, que le sirven humildes, obedientes y deseosas del acierto, permitiese al enemigo común fascinar aquella noble y humilde imaginación con tales embustes, o tiznar tan feamente aquella alma pura, cándida y santa, como consta todo de su vida, a que en esta parte nos remitimos. Pues en tal caso no sería santa ni buena cristiana, sino muy mala, maligna, hipócrita, embustera y petardera de otras innumerables, y por consiguiente la Iglesia Católica no pudiera haberla canonizado, ni concedido su culto y oficio divino en todo el mundo, como se ve en el breviario romano y su martirologio, ni haber aprobado, loado y recomendado por buenas y útiles a los fieles sus revelaciones, ni haberlas permitido. A este modo arguyen convincentes los teólogos a los maometanos y otros que confesando haber sido Jesús Cristo un grande y santo profeta, le niegan el ser de Dios, lo cual es una implicación manifiesta, porque él mismo se llamaba y afirmaba ser Dios y uno con el Padre. Y si esto no fuera así, sería Jesucristo no grande y santo profeta, sino un grande embustero, hipócrita y blasfemo, engañador del mundo. Así también Santa Brígida no fuera santa ni buena, sino muy hipócrita y blasfema si fingiera tales revelaciones y favores con que Dios la honró. Sus virtudes serían hipocresías y sus milagros supuestos, o como los de los magos de Faraón contra los verdaderos de Moisés. ¿Y habrá algún católico que se atreva a decir esto de una alma canonizada por la Iglesia Apostólica Romana? Lo segundo que se debe observar en el examen de revelaciones es la calidad de ellas, esto es, si contienen doctrinas erróneas o nuevas, peregrinas, sospechosas, no usadas ni conocidas antes en la Iglesia y sus doctores, porque en cualquiera de estos casos se dan por apócrifas o ilusiones y falsas. Pero si se hallan ser conformes a los sentidos e inteligencias de la Sagrada Escritura, comúnmente recibidas y enseñadas por los santos y doctores, es señal clara de que son buenas y de Dios, y de estas son las de nuestra gloriosa Santa, en las que jamás se ha conocido o hallado por innumerables hombres doctos, teólogos y canonistas, congregaciones y concilios, como diremos luego, cosa en contrario, ni ajena de buenos dogmas y costumbres, lo cual sería inevitable en el espíritu de mentira, que por más que quisiera fingir o disimular, nunca podría dejar de dar a entender lo que él es. Y así se lo aseguró a la misma santa el divino Salvador, viéndola cuidadosa y temerosa de algún engaño. Yo soy, la dice, tu creador y redentor.
¿Qué temes de mis palabras? ¿En qué te fundas para dudar que sean de buen espíritu? ¿Por ventura te he dicho alguna vez cosa que no sea conforme al dictamen de tu conciencia, o que sea contraria a lo que te dicta la luz de la razón? Y respondiendo Brígida que no, sino que todas eran cosas buenísimas y santas, la dijo su majestad. Mira, a 3 cosas se reduce cuanto te tengo mandado. Lo primero es honrar a Dios que te crió y te dio cuanto tienes y eres. Lo segundo, tener una fe recta, que es creer que sin Dios nada se ha hecho ni puede hacerse. Lo tercero, amar la continencia y templanza, razonable en todo. A más de esto te tengo ordenado, examine siempre tu conciencia y la descubras a hombres de letras y de virtud. Por tanto, no tengas duda de que entonces está contigo buen espíritu de Dios, cuando nada deseares más que a Él, y con este deseo te sintieras inflamada en su amor, lo cual yo solo puedo hacer. Y en estas circunstancias es imposible que el enemigo común se acerque a ti. Puede tal vez acontecer que yo le dé licencia sobre los cuerpos de los buenos para su bien y provecho, y que inquiete o turbe sus conciencias, pero nunca logrará dominio sobre las almas de los que ponen su amor y confianza en mí. ¿Qué más expreso lo podemos pedir, ni testigo de más verdad? Pero séanlo también sus mismos 8 libros en que se divide el voluminoso tomo de sus revelaciones. Léanse desapasionadamente y se hallarán en el primero 60 capítulos que hablan altísimamente del adorable misterio de la Beatísima Trinidad, del de la encarnación del Divino Verbo, redención del género humano, sin que en todos ellos discrepe un punto de los sagrados dogmas de nuestra católica religión, con tan sublimes y al mismo tiempo claras enseñanzas en tan delicados y profundos asuntos, que solas ellas bastarían a convencer y mover a cualquiera incrédulo que las lea sin preocupación, para lo cual también es de observar por los críticos su principio y modo de comenzar la primera de sus revelaciones, y todas las demás que es claro, sencillo, limpio y magistral, libre de aquellos exordios superfluos, pomposos y retumbantes que solamente respiran erudición, por no decir soberbia y vanagloria, de que según costumbre usarían los sabios del mundo para una obra de tantos y tan elevados misterios y asuntos cuales son los de estas revelaciones, que ordinariamente comienzan sin preámbulos y con modo absoluto al asunto, como Moisés su Génesis y los demás divinos escritores y profetas sus libros, en crédito de su credibilidad, ingenuidad y grandeza, que no pende de retórica humana, ni necesita tales introducciones preparatorias, sino una fe sencilla y pureza de intención para leerlos. En el segundo libro son 30 los capítulos, en que por la principal parte trata sutilmente de la vida militar, de cuán gloriosa y agradable a Dios era del modo en que se practicaba en tiempos antiguos, y cómo ha ido poco a poco decayendo y perdiendo su cristiano esplendor con la precipitación en los vicios. En el tercero, por los más de sus 34 capítulos, se instruye doctísimamente a los obispos y otros prelados y mayores acerca de sus graves obligaciones en cuanto a sus personas propias y a sus caídas y a sus casas y familias, y en el celo y modo de velar sobre sus ovejas, defensa del honor de Dios y su santa ley y de sus iglesias y sus derechos. En el cuarto libro la revela el cielo difusamente por sus 144 capítulos, sabias y seguras doctrinas acerca del infierno, del limbo, de los santos padres y del de los párvulos y del purgatorio y de los sufragios con que pueden los vivos aliviar las ánimas de los difuntos. El libro quinto consta de innumerables preguntas que un malicioso y réprobo teólogo hacía sobre diferentes delicados puntos al divino Salvador, y de las sabias y oportunas respuestas que de su majestad le iba dando a todo en presencia de la santa, que con esta visión iba estática por un camino a caballo en Suecia, las cuales preguntas y respuestas se la quedaron tan puntualmente impresas en la memoria que luego las escribió en su nativo idioma gótico, y después su confesor en el latino, según están, dignas sin disputa de que todos las lean e imposibles de discurrirse o inventarse por persona alguna que no fuese ilustrada del cielo. El libro sexto contiene 122 capítulos, y en ellos maravillosas instrucciones a todo género de superiores, como también acerca de la soberbia, lujo, escándalos y modas peligrosas de las mujeres, y de la mala crianza de sus hijas, como los horribles castigos que por ello las tiene Dios preparados. En el séptimo
se leen 31 capítulos llenos de quejas y amenazas terribles del Señor contra aquellos cristianos que, habiendo profesado este honrosísimo nombre en el bautismo, fueron después infieles a su Iglesia católica, a los cuales procura su majestad atraer con suaves razones y amorosas promesas a su rebaño, y otras revelaciones que sobre diferentes misterios y asuntos tuvo la santa en su viaje de Jerusalén en bien de muchas almas. El octavo tiene 60 revelaciones, en que la dio el cielo las más seguras instrucciones y norma de vida que deben observar los reyes, reinas y prelados en sus propias personas y costumbres, y respectivamente a sus palacios y vasallos, con espantosas amenazas a los rebeldes y premios a los que fueren obedientes a sus voces. Después de estos 8 libros de revelaciones, se hallan en su tomo las reglas que el Divino Salvador dictó a la Santa Madre para su religión en Suecia, a que se siguen otros 160 capítulos de diversas revelaciones, que comúnmente se llaman extravagantes, porque andan impresas separadamente de dichos 8 libros, lo cual se hace así por haberse hallado escritas por el Padre Olavo en diferentes esquelas y papeles sueltos, después de ya dispuestos y coordenados dichos 8 libros por el eminentísimo don Alonso el Solitario, obispo de Jaén, que había sido a quien dio el Salvador la comisión de elucidarlos, porque el padre Olavo las iba escribiendo en el latín como están cuando se las refería a la santa, luego que la recibía. Muchas de estas extravagantes contienen admirables doctrinas en exhortación a las virtudes y reprensiones de los vicios para muchos personajes y príncipes. Otras son declaraciones y adiciones a las reglas. Todo consta más extensamente en su prólogo particular. Para persuadirse la católica y segura doctrina que contienen estas revelaciones brigidanas y que están libres de opiniones nuevas, ridículas y peregrinas desconocidas de los santos y doctores de la Iglesia, basta saberse que son en todo conformes a las del angélico doctor Santo Tomás, como claramente lo han hecho ver los reverendos padres de esta misma religión brigidana, que tienen formado impreso al fin del tomo de ellas un individual con cotejo, materia por materia y doctrina por doctrina de las teológicas, dogmáticas y morales contenidas en los 8 libros de dichas revelaciones y en las extravagantes y sermón angélico con las de la suma del Santo Doctor, poniendo a los ojos del mundo con evidencia que las revelaciones de Santa Brígida son en todo y por todo tomistas y conformes a los artículos de Santo Tomás. Y al modo que las doctrinas del santo han sido siempre aplaudidas, veneradas y seguidas y recomendadas indiscrepablemente de todos los concilios a él subsiguientes, generales y no generales, sumos pontífices, religiones y universidades, semejantemente estas revelaciones lo han sido repetidas veces en juicios contradictorios contra las persecuciones que la incredulidad o mala inteligencia de algunos movieron contra ellas, como asimismo ha sucedido con los escritos del Santo Doctor, no sin particular disposición de la divina providencia en uno y otro, para que con este motivo se mirasen y considerasen con el más escrupuloso examen, desentrañándose hasta lo posible y satisfaciéndose plenamente, para los no maliciosos, sus dificultades, y se acreditasen sin dejar réplica para lo futuro sus verdades y maravillosas católicas enseñanzas. ¿Y por quién te parece que fueron estas revelaciones así aprobadas, elogiadas y recomendadas? No menos que por 2 concilios generales que fueron el constacense y el de Basilea en su obediencia, después de muy disputadas y en diversos exámenes desentrañadas en vida y muerte de la santa por doctísimos venerables cardenales, obispos, teólogos y canonistas seculares y regulares, escogidos y nombrados para ello autoritativamente en varias congregaciones por dichos concilios y diversos sumos pontífices. En vida fueron examinadas y aprobadas, porque viendo una nube resplandeciente y oyendo una voz que desde ella dijo, Mujer, óyeme, temió si sería alguna ilusión, buena señal, y acudió al instante a su confesor, que era el maestro don Matías de Suecia, varón venerable, expertísimo en dirigir almas, egregio profesor de sagrada teología. Este la mandó ayunar y hacer varias mortificaciones y oraciones a Dios para implorar su luz y confesar y comulgar, y prosiguiendo la misma visión y voz, la aumentó las penitencias y preces hasta tercera vez, en que vio la santa en la nube la imagen o semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien la dijo, Mujer, óyeme,
Yo soy tu Dios que quiero hablar contigo. No temas, pues soy el creador de todas las cosas y no engañador. No hablo contigo por ti sola, sino por la salvación de otros. Atendiendo a esto y a otras observaciones y fundamentos, le pareció digna de aprobarse por buena y de buen espíritu la visión. Pero prosiguiendo y multiplicándose los favores y revelaciones de Dios a su sierva, las comunicó al arzobispo de Upsala y otros 3 obispos, como diremos en su lugar en esta historia, los cuales se las declararon también por seguras y de Dios. Otros muchos y continuados exámenes tuvieron en su vida todas sus revelaciones, pues vivía tan temerosa del espíritu maligno que a cada paso las estaba consultando con los hombres más sabios y espirituales que hallaba. Después de muerta para su canonización, se examinaron repetidas veces en dichos concilios y de orden del señor Gregorio XI en el año de 1377, 4 años después de muerta, las examinaron con el mayor cuidado los 3 eminentísimos cardenales Montemayor, Agrisolio y de Luna, y don Martín de Salva, doctor en ambos derechos y obispo de Pamplona, y el maestro del Sacro Palacio, y el maestro Juan de España, maestro en Sagrada Escritura, que fue el que consistorio pleno de cardenales y clero de la curia romana hizo la primera propuesta para la canonización de la santa en presencia de dicho Papa Gregorio, a que también concurrió el venerable don Alonso el Solitario, obispo de Jaén, quien la había tratado muchos años y tenía bien conocido su espíritu como con quien había comunicado todas sus revelaciones, y él las había elucidado por mandato del mismo divino Salvador. Y todos ellos, unánimes, las declararon por santas, ortodoxas y libres de falsedad e ilusión. Y no pudiéndose concluir entonces el proceso de su canonización por la muerte de su santidad, fue preciso reproducirle de nuevo por la formalidad ante el inmediato pontífice Urbano VI, y así lo ejecutaron, como antes también lo habían hecho su hija insigne Santa Catalina de Suecia y sus confesores, Fray Pedro de Olavo y don Pedro de Suecia y magno confesor de Bastena. Y su santidad, para nuevo examen de dichas revelaciones, convocó en el año de 1379 otra sagrada congregación de hombres insignes, lumbreras del mundo, como fueron los 5 eminentísimos cardenales, el corsiense, el de Anglia o Inglaterra, el de Ursini, el januense y el Mantpel, el obispo de Civitavecchia y otros muchos prelados y maestros en teología y derecho, que aquí omitimos nombrar por evitar prolijidad, y todos ellos unánimes y conformes con dicho señor Papa Urbano, y asimismo antes su predecesor, el mencionado Gregorio, las aprobaron y loaron mucho por sanas, útiles y dignas de recomendarse a todo el orbe cristiano, que con reverencia y devoción las leyese y observase como conformes a la Sagrada Escritura, común inteligencia de los santos padres y provenidas de Dios para grande utilidad de las almas, y así las declararon también después, como queda insinuado en juicio contradictorio los concilios de Constanza y Basilea. ¿Pueden darle a escritura alguna que no las agrada mayores elogios y testimonios auténticos? Pues todo lo dicho y mucho más se hallará y con más extensión y elegancia relacionado, asegurado y testimoniado no menos que por el doctísimo luminar de la Iglesia, el cardenal Torquemada, gloria y ornamento inmortal del orden de la verdad, en su dilatado prólogo a las revelaciones de nuestra Santa Brígida, que se lee al principio del tomo de ellas, y añade como testigo de ello haber crecido tanto por el mundo la fama y estimación de ellas, que los reyes de España, Francia, Chipre y otros príncipes grandes y prelados y universidades que él allí expresa, y que aquí omitimos por evitar dilación, enviaban sus ministros y diputados a Roma, y aún algunos fueron en persona para mejor conseguirlo, a obtener y sacar copias auténticas de ellas, porque entonces todavía no estaban inventada o extendida la imprenta, que fue inventada a mitad del siglo de 1400, y todo ello, dice el mismo purpurado, consta en Roma en el registro correspondiente a la canonización de esta admirable princesa. ¿Qué más? Todavía hay más. El señor Bonifacio IX, en la bula de su canonización, dice que no obstante que las congregaciones de muchos sabios celebradas de orden de tus predecesores habían examinado y aprobado dichas revelaciones, a más de otras diferentes aprobaciones que con rigurosos exámenes habían precedido, tuvo también su santidad mismo su particular congregación e informes, en cuya seguridad las aprobó y dijo
que esta generosa viuda con sus continuas y santas obras mereció saber por la gracia del Espíritu Santo y descubrir a muchos sus pensamientos, inclinaciones ocultas y hechos secretísimos, ver y oír muchas visiones y revelaciones y predecir innumerables cosas futuras con espíritu profético que después se vieron cumplidas. Estas decisivas palabras de la bula pone dicho eminentísimo y después a mayor abundamiento la copia toda a la letra, juntamente con su confirmatoria del señor Martino, que corrobora, ratifica y confirma con todo valimiento y plenitud de su potestad pontificia la citada bula del señor Bonifacio y cuanto en ella se contiene. De modo que en lo expuesto hasta aquí vemos ya aprobadas, loadas y exaltadas las revelaciones de nuestra gloriosa Santa Brígida por 4 sumos pontífices, 2 concilios generales y muchas congregaciones de eminentísimos cardenales, obispos y maestros innumerables en teología y derecho, y después de estos, por sus sucesores, pontífices y sabios, entre los cuales es uno el mencionado Torquemada, quien en dicho prólogo pone una general explicación de las señales y razones a que debe atenderse para conocer el buen o mal espíritu de las visiones o revelaciones, declarándolas todas en favor y comprobación de las de nuestra santa. Lo mismo hace el venerable e ilustrado obispo don Alonso el Solitario en su citado prólogo al libro octavo, pero más lata e individualmente que todo el doctísimo obispo veterano Consalvo Duranto, notador eruditísimo de dichas revelaciones, con cuantas reglas y documentos puedan discurrirse para inteligencia de la materia, haciendo demostración de todo hacia el buen espíritu y santidad de esta ilustre profetisa y de sus revelaciones, mayormente en los capítulos 7 y 11 de su difuso y sabio tratado, que escribió acerca de la materia de visiones y revelaciones que se lee al principio del tomo de estas, impreso en Mónaco de Alemania, año de 1680. Lo tercero que se ha de examinar para la prudente discernencia de esta materia es el fin a que se dirigen las revelaciones, si a cosas terrenas o a cosas celestiales, si a la soberbia o a la humildad, pero en las de nuestra bendita santa está bien patente que ninguna mira al interés, conveniencia o exaltación propia ni de los suyos, ni a curiosidades vanas e inútiles, ni a otro fin terreno, sino todas generalmente a fines muy santos, tocantes al culto y honor de Dios y de sus santos, al bien espiritual en común o en particular de los próximos, extirpación de las herejías, vicios y errores diabólicos, promoción de virtudes y salvación de las almas, en la reformación de ciudades, provincias, reinos, príncipes, prelados y monasterios, y exaltación de la santa fe católica. Todo lo comprendió así el divino Salvador cuando dijo a la santa: no te hablo por ti sola, sino por la salud de todos los cristianos, como se manifestará en esta historia de su vida con otras muchas cosas y casos que confirmarán el punto con la práctica. La cuarta señal debe ser los efectos que las revelaciones causan y dejan en la alma. Y estos en nuestra magnánima heroína no eran de vanagloria, jactancia, hinchazón, pertinacia, presunción, desobediencia e indocilidad, satisfacción propia y desprecio ajeno, que son efectos ciertos de espíritu diabólico e ilusión, sino una profundísima humildad en el desprecio propio, rendimiento, sujeción y obediencia entera a sus confesores y directores en cuanto la mandaban o prohibían, así en lo espiritual como en lo temporal. En los favores del cielo se tenía por indigna, confundiéndose y avergonzándose con ellos dentro de sí misma, y algunas veces en la oración se afligía admirada y pasmada, representaba su nada e indignidad al Señor, como arguyéndole humilde de que se valiese de una persona tan ruin para ver, oír y escribir sus santísimas palabras. En las revelaciones quedaba siempre su ánimo altamente ilustrado y recreado, como ella decía, con cierto sabor de dulcedumbre interior que no podía darlo a entender, y se inflamaba su espíritu con nuevas llamas de divino amor, fastidio a lo terreno, despego de sí misma, amor al prójimo, al celo, al trabajo, y a cuanto pudiese ceder en honra y gloria de su divino amado, sufriendo constante por ello en el espacio de más de 30 años, calumnias penetrantísimas, oprobios, contumelias, mofas y cuanta adversidad y persecución pudiera el mundo inventar contra ella. ¿Y estos por ventura pueden ser efectos de ilusión? ¿Qué más claras pueden estar las 4 convincentes pruebas o señales de buen espíritu y cuanto debajo de ellas se contiene a que debamos atender en estos asuntos? Pero todavía lo hemos de comprobar más con prodigios obrados por Dios en favor y defensa de estas celestiales revelaciones de nuestra Santa Gloriosa.